Hermanos, les invito a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los versos del 1 al 11. Dice la palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Enfrentando a nuestros gigantes. Padre, gracias por tu poderosa y viva palabra. Gracias porque en ella tú nos hablas, Señor. En medio de nuestra confusión e incertidumbre, en medio de nuestros temores, tu mensaje nos llega poderosamente. Padre, en esta hora reconocemos nuestra incapacidad humana, reconocemos nuestra insuficiencia. Suplicamos que tu Espíritu hable a través de nuestra instrumentalidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Bueno, estamos en un tiempo especial, culminando un año de luchas, de batallas, un año de grandes desafíos, y estamos seguros que en el próximo también nos aguardan retos, luchas y desafíos que podríamos decir aún mayores. Si usted mira atrás todo lo que Dios le ha dado la oportunidad de vivir hasta este momento, estoy seguro que coincidirá conmigo que sucedieron cosas que usted jamás esperó que ocurrirían. Puede recordar a esos feos gigantes que se levantaron a lo largo del camino, intimidándole, amedrentándole. Ahora permítame decirle, amado hermano y hermana, que los gigantes regresarán. Estuvieron y volverán. Están allí acechando en el futuro, esperando en el momento de mayor vulnerabilidad y fragilidad de nuestra parte para atacarnos. Están allí levantando su fea cabeza, dispuestos a lanzarse con toda su fuerza sobre nosotros. La vida cristiana está llena de grandes retos, de enormes desafíos, de enormes gigantes. Por eso creo que sería saludable para nosotros reflexionar en esta historia, una historia muy conocida, una historia muy familiar. Sin embargo, con una enseñanza tan profunda que no podemos obviarla cuando estamos hablando de este tema. Es el encuentro, la batalla de aquel pastorcillo llamado David y aquel gigante enorme llamado Goliat. Este suceso ocurre en un valle llamado el Valle de Ela. El Valle de Ela era una hondonada más bien parecida a un gran cañón. A un lado había una gran ladera de unos 800 metros o más de altura. En el lado opuesto había otra ladera aproximadamente de igual dimensión. Y entre ambas
una distancia de más de 1 kilómetro. Este es el escenario, el lugar. Acampados en una de las laderas estaba el ejército de Israel y en el otro lado los filisteos. Estaban allí listos para lanzarse a la pelea. Y es entonces cuando ocurre esta historia tan famosa de la Biblia y de la cual podemos extraer algunos principios que nos pueden ayudar en nuestra batalla con los gigantes. Algunos principios que pueden inyectar fe en nosotros a la hora de enfrentar nuestros desafíos. En primer lugar, enfrentar gigantes es algo que intimida, indudablemente. En el verso 4 dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo. Vamos a tratar de decir esto en el lenguaje de hoy, ¿verdad? Goliat debió haber sido un tipo enorme. O sea, habría sido un candidato para jugar baloncesto por su gran tamaño. Debió medir unos 3 metros, y si le añadimos la longitud de los brazos cuando los alzaba sobre su cabeza, imagínense qué imponente debió haber sido el tipo. Piénselo. Pero no solo se trataba del tamaño, sino además, miren lo que dice la palabra en los versos del 5 al 7. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aparte del tamaño, miren la armadura. La cota de malla, por ejemplo, se extendía de los hombros a las rodillas, cubriendo y protegiendo contra las armas de los enemigos. La armadura con que se cubría el cuerpo pesaba 5000 ciclos de bronce, es decir, entre 80 y 90 kilos. Pero Goliat también llevaba puesto un casco, y además llevaba polainas de bronce que le servían de protección. Portaba una lanza también de bronce, pero no era una lanza cualquiera, una lanza que solamente un gigantón como él podía cacar. La sola cabeza o punta de la lanza pesaba 600 ciclos de hierro, aproximadamente entre 10 y 12 kilos. El tamaño, la armadura, la lanza, y para más tenía un escudero que corría frente a él. Me imagino que debe haber parecido una cosa risible, ¿verdad? Porque no creo que tuviera el tamaño de Goliat. Llevaba ese hombre un escudo del tamaño de un hombre como protección doble. Ahora, imaginemos la escena. No solamente leámosla, sino que imaginemos la sensación que debe haber producido estar ante la presencia de aquel bruto. Más parecido a una bestia que a un hombre. Imagínense qué temor, aun cuando lo estuviéramos mirando con los ojos de la fe. Indudablemente que las rodillas le temblarían a cualquiera, y los esfínteres también se aflojarían, ¿verdad? La realidad es que es intimidante, solo de imaginarlo. Pero qué interesante es saber lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 4, verso 7, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad que nosotros miramos la envoltura? Solemos mirar lo externo, nos impresiona lo que vemos, terminamos enamorándonos de la apariencia. Y cuán a menudo nos equivocamos, ¿verdad? Muchas veces. Llegamos a formarnos opiniones basadas solamente en lo superficial y terminamos equivocados. Asimismo, cuando nos enfrentamos a esos desafíos que aparecen en nuestra vida sin avisar, esos problemas inesperados, esos gigantes, nos provocan temor, nos intimidan, nos amedrentan. Y la tendencia humana es volver la espalda y salir corriendo. Pero permítame decirle, amados hermanos, que aunque sintamos deseos de correr, y correr lo más lejos posible, esa no es una buena decisión, porque no podemos escapar de esos gigantes. Más pronto que tarde nos atraparán, volverán a aparecer en nuestro camino. Entonces, ¿cuál es la solución? Mirarlos de frente, no con nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, sino con los ojos de la fe. Porque así, solo así podemos dar batalla y vencerlos. Primero, enfrentar gigantes es una tarea que intimida. Y es honesto reconocer que tenemos temor. La cuestión es qué hacemos con nuestros temores. Alguien dijo, cuando el temor toque a tu puerta, manda a la fe a que le abra. En segundo lugar, dar batalla es una experiencia solitaria. Enfrentar gigantes intimida. Dar batalla es una experiencia solitaria. Isaí, el padre de David, le enviaba a sus hijos alimentos. Mandó a llamar a David y lo envió a donde estaban sus hermanos en la guerra. Quería saber cómo estaban ellos y de paso enviarles provisión. David, obediente, salió y al acercarse al campamento israelita, ve a las tropas dispuestas saliendo a la batalla. Allí logra divisar a sus tres hermanos, se acerca a ellos y comienza a conversar, cuando de pronto se escucha un espantoso grito, un grito estruendoso a través de la hondonada, y la reacción de todo fue, como decimos en Cuba, paticas, ¿para qué te quiero? Todo el mundo se puso a correr. Cuando uno escucha algo que lo impresiona, le produce temor y no reaccionamos, no solemos usar la cabeza, sino que simplemente reaccionamos. Recuerdo hace unos años, cuando estaba de pastor en Consolación, tenía un amigo de México, cristiano, que cada vez que llegaba a Consolación, él y yo hacíamos una mezcla muy peligrosa, porque le gustaba hacer bromas, y a mí también. Y en una ocasión me dijo, ahí trae unos petardos, esos que se usan en estas fiestas, que se encienden y hacen bulla. Y me dijo, para que tú no eres capaz de poner uno en el ensayo del coro. Y le dije, bueno, dicen, mira, yo me voy a parar en el aula donde ellos están ensayando, voy a filmar lo que va a pasar, tú te pones atrás y enciendes el petardo. Lo poco me cuesta el ministerio. No lo pensé mucho, porque si lo pienso no lo hago, y fui y encendí el petardo. Allá atrás, aquello empezó de pronto. Bueno, yo lo único que supe fue que todos los miembros del coro salieron corriendo en cuestiones de segundos. Y una hermana se molestó. No le gustó. Casi que pide mi renuncia. Entonces se me ocurre y le dije al hermano, yo quiero que tú me prestes, vamos a ver la grabación, porque esta hermana se molestó tanto. Y él puso la grabación allí y en cámara lenta empezamos a ver toda la escena.
Bueno, la hermana se paró. Primero tenía el hijo dormido y se olvidó del hijo. Lo dejó en el banco y salió corriendo. Y cuando trataba de llegar a la puerta, alguien venía y le empujaba. Y trataba de volver a llegar a la puerta y alguien le metía otro empujón. Ya entendí por qué se molestó. No reaccionó, o sea, no pensó, reaccionó. Todo lo que estaban allí reaccionando. Algo como esto me imagino que sucedió allí. Porque ellos sabían que había un gigante, les había estado provocando. O sea, casi que aquí comienzan las provocaciones. Grita, grita, se escucha el grito y todo el mundo empieza a correr. Y David se da cuenta que se quedó solo. ¿Qué ha pasado? Dice el verso 24, quiero leer allí como dice en la palabra: y todos los varones de Israel que venían, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. David atraviesa con su mirada el campo de batalla y ve a aquel gigantón revestido con la armadura, desafiando y maldiciendo al Dios de Israel, y esto pone a David furioso. Y piensa, nadie puede hablarle así al Dios de Israel. No entiendo por qué están corriendo. El único realmente calificado para pelear con ese hombre por su tamaño y la posición que tenía era Saúl. Pero Saúl era un cobarde. ¿Por qué era un cobarde Saúl? Porque no andaba con Dios. Por eso buscó una alternativa, inventó un plan en el cual fuera otro el que peleara. Prometió al hombre que matara a Goliat una recompensa de grandes riquezas, la mano de su propia hija en matrimonio y una exención de pagar impuestos para toda su casa paterna. ¿Pero qué piensan? ¿Que hubo algún voluntario? A pesar de los beneficios, no se ofrecía ninguno. Y comenzaron a hablar entre ellos acerca de la oferta. David lo escucha y comienza a hacer preguntas. Saúl se entera y lo manda a buscar. Recuerden que Saúl era el tipo que no quería pelear, pero tampoco estaba dispuesto a reconocer su cobardía. Y miren el verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Aquí volvemos al punto, nos impresionamos por la apariencia, lo externo, pero Dios no mira eso, Dios mira mucho más allá. La poderosa mirada de Dios puede escrutar donde nosotros no podemos. Dios no se impresiona con las apariencias. Sin embargo, el rey Saúl no había aprendido esto, y por eso mira a David y le dice: no eres más que un chiquillo, mira a ese gigante. Bueno, yo me imagino que David debe estar pensando, debía estar pensando cuando escuchó estas palabras de Saúl: Saúl, ¿qué gigante? Aquí el único gigante es Dios. Ese es un enano. A Dios no le impresiona lo exterior, porque Él ve el corazón. Y dice la Biblia, bueno, en ese caso Él lo sabía, Dios es omnipotente. Si Dios está a mi lado, la victoria le pertenece a la omnipotencia. Ahora, ¿qué sucede? Inmediatamente le dice a Saúl, le dice Saúl a David: espera un momento, David. Tienes que prepararte. Si estás decidido a hacerlo, debes prepararte. Mira, vamos a ponerte mi armadura. Yo no sé quién piensa, algunos por ahí dicen que la Biblia no tiene un buen sentido del humor, ¿no? Imagínense esta escena: David vistiendo la armadura de Saúl. Saúl, que era talla extra grande o grande, Saúl era talla grande, vistiendo a David, que era una talla normal. Le entrega su espada, pero es tan grande que David no puede ni sostenerla. Luego le deja caer el enorme
casco sobre la cabeza y seguidamente cubre al joven con la cota de malla. Ya era demasiado. David le dice: Saúl, yo no puedo pelear con todos estos tarecos encima, no puedo moverme. Por eso deja caer la espada de Saúl y se deshace de la armadura. Aquí hay un principio que no podemos obviar: lo que funciona bien para una persona no necesariamente tiene que funcionar bien para otra. Nosotros no tenemos por qué ponernos la armadura de los demás. Esa no es la manera de dar batalla. Significó para mí un notable avance descubrir que yo puedo ser quien soy y aún así Dios usarme. El querer imitar a otras personas es un error. Somos quienes somos y Dios se glorifica a pesar de nuestras imperfecciones. Las batallas que tenemos que librar, las tenemos que librar nosotros. Por mucho que te ame, esa persona no puede pelear por ti. En el plano humano no hay otro que pueda luchar por nosotros. Por eso decimos que la batalla es solitaria. La batalla es solitaria. Nuestro Goliat es nuestro Goliat. Su reto es para nosotros. Y es suficientemente grande e inmenso. Nadie más puede pelear en nuestro lugar. No importa cuánto esa persona te ame, ni siquiera un buen consejero, un pastor, tu padre o tu madre o tu amigo. La batalla es para nosotros. Ahora, somos sabios y humildes si reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas. Es una batalla solitaria, pero realmente no estamos solos. En tercer lugar, confiar en Dios es una experiencia estabilizadora. Después que David se cansó de todo ese espectáculo, solo con sus ropas y armado con las armas sencillas de un pastor, una honda y un cayado, este muchacho se lanza a la batalla. Y viene el momento crucial en el capítulo 17, versos 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es un acto de fe, indudablemente. ¿Cuántos creen que hubiesen apostado por David en esa pelea? Todos los que vieron esa escena habrán pensado: el muchacho se volvió loco. No tiene la más mínima posibilidad de salir vivo. Acuérdense que Goliat es un gigante y sigue siendo un gigante, con una presencia imponente. David humanamente tenía todas las de perder. Era ridículo desde el punto de vista humano que fuera a enfrentarse con ese gigante, con esas armas. Estoy seguro que nadie en el campamento israelita ni en el campamento filisteo, como dije, habría apostado a favor de David. Pero David, después de tomar las piedras, se acerca al gigantesco guerrero filisteo, y pienso que aquel joven pastor hizo sonreír al gigante. Miren el verso 41 al 46. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y se escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, me imagino que ahí debe haber lanzado una carcajada, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si esto no se llama fe, ¿qué otro nombre le podemos dar? Oh, cuando yo leo esto digo, qué tremendo. ¿Cómo pudo él decir esto? Por la fe que tenía. Y no se trata solo de que lo dijo, sino que así sucedió. Él estaba convencido de que Dios era el que iba a pelear por él. Él estaba convencido que no importaba el tamaño de aquel desafío, Dios es más grande. No hay gigante que Dios no pueda vencer, no hay muro que Dios no pueda saltar. Hermanos, si no creemos eso, ¿qué hacemos aquí? Recojamos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo en este lugar? Eso se llama fe. Esa fe que nos ayuda a mantenernos en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. David está parado frente a esa imponente criatura. Y yo no percibo aquí nada de temor. ¿Saben por qué? Porque él no estaba realmente mirando al gigante. El temor no formaba parte de su vida. Nosotros tememos cuando nos alejamos de Dios. ¿Por qué irrumpió el miedo en el escenario humano? Cuando entró el pecado. Cuando aquella primera pareja pecó, dice la palabra que se escondieron de la presencia de Jehová. Antes no sabían lo que era el miedo. No podemos mirar a Dios y temer. Tememos cuando dejamos de mirar a Dios. No pueden existir la fe y el temor en un mismo corazón. Y este hombre tenía los ojos fijos en Dios. Y por eso dijo, verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Si tenemos un Dios todopoderoso, ¿qué no será capaz de hacer? Como dice Jeremías, ¿hay alguna cosa difícil para Él? No la hay. Y el secreto está en el reconocimiento que hace David de Jehová es la batalla. Pero ¿cuánto nos cuesta entender esto? Nosotros nos sucede diferente a David. Para llegar a esta conclusión, antes hemos tratado de meter cabeza por todas partes. Hemos estado tratando de hacer y hacer y hacer. Nos agotamos, perdemos las energías, sabemos que no podemos, pero seguimos. No reconocemos que necesitamos a Dios. Tratamos de librar las batallas nosotros mismos solos. Tratamos de superar al enemigo que es más poderoso que yo por nuestras mañas. No podemos, hermanos. Dios nos recuerda eso. No podemos. Y mientras más rápido lo intentamos, mejor. Porque al final vamos a llegar a esa misma conclusión. Dios nos dice, hazlo a mi manera y yo te honraré. Deja que la carne se someta. Doblega tu espíritu soberbio. Hazlo a la manera de Dios y triunfarás. Hazlo a tu manera y estarás condenado al fracaso. Porque Dios te dice, la batalla es mía. Yo no veo a David tratando de impresionar a alguien allí. Dijo lo que creía y corrió a enfrentarse al gigante. Oh, qué hermoso David, cuánta fe. Pero nosotros, puestos en su sandalia,
¿Habríamos dicho lo que él dijo? Bueno, probablemente sí. Podemos aprender esas palabras como una especie de poema y recitarlas, aunque estuviéramos literalmente allí temblando. Nos podríamos parar frente al gigante y decirle, mira, Jehová salva, y decirle lo mismo. Podríamos llegar hasta ahí. Pero ¿habríamos hecho más? Él no solo lo dijo, sino que ¿qué? Se lanzó a la batalla. Porque él lo creía. Él lo creía. Es como la historia de un hombre que escuché que tenía la habilidad de andar sobre cuerdas, esas habilidades acrobáticas, hacía acrobacias sobre cuerdas. Un día, en una ocasión, se le ocurrió poner una cuerda de un edificio a otro gigantesco. Y él preguntó a la gente, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar esa cuerda con esta vara moviéndola? Todo el mundo, sí puede, sí puede. Y llegaba a un lugar y volvía, lo hacía varias veces. De pronto, traigan una carretilla. Y le trajeron la carretilla. Y él les preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar esa cuerda con la carretilla? Todo el mundo, sí, sí puede, puede. Y de pronto se viró para la gente y le dijo, ¿quién de ustedes es capaz de montarse a la carretilla? Nadie se ofreció. Excepto dicen que alguien que estaba allí, un pequeño, dijo, yo voy. Y el pequeño se subió en la carretilla. Y todo el mundo se quedó horrorizado. Se montó en la carretilla, pam, pam. Y allí el hombre cruzó con el niño en la carretilla varias veces. Y todo el mundo aplaudía. Y alguien que tenía una gran curiosidad se acercó al niño y le dijo, ¿cómo hiciste eso? ¿Estás loco? ¿No tenías temor? No. ¿Y por qué? Dice, porque ese que manejaba la carretilla era mi papá. Esa es la diferencia. Si conoces al dueño, al jefe, no vas a tener temor. David no trató de impresionar a alguien allí. Se enfrentó, miren el verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué tenía este hombre? Piensen. Una honda y una piedra contra un gigante que llevaba encima 100 kilos de armadura. Puede parecer absurdo, pero ¿saben qué? Así es como Dios actúa. Al final lo que hubo fue el sonido de la onda meciéndose en el aire para luego ser lanzada. El gigante cayó como un inmenso saco de papas. Después todos los filisteos se lanzaron corriendo. No se quedaron para ver lo que venía. David tumbó al gigante con la primera piedra. Una puntería perfecta. No erró en el blanco. Y parece que tampoco tembló al lanzar la piedra. ¿Por qué? Hermanos, el tercer principio es que confiar en Dios es una experiencia estabilizadora. Cuando confiamos en Dios nos podemos estabilizar en medio de nuestras inseguridades, de los vaivenes propios de nuestras emociones. Busca la roca, descansa en la roca. Si usted trata de enfrentar su gigante sin Dios, no va a vencer, va a salir derrotado. ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos que depender de Dios, dejar en sus manos soberanas y poderosas el asunto, dejarlo, pero dejarlo de verdad. Si tú no puedes cambiar una situación, deja que Dios la cambie, ora para que Dios la cambie. Si no puedes cambiar una persona, y estoy seguro que no podrás cambiar porque solo Dios transforma corazones, deja que Dios lo cambie. Ora para que Dios lo cambie, pero permíteme decirte algo. Confía en que Dios sabe lo que hace. A veces queremos que Dios cambie las situaciones
y las personas y le decimos cómo hacerlo. Señor, hazlo, pero a mi manera. No. Miren, hay que ser osado para orar, entregando a Dios una situación, una persona, porque eso significa que vamos a retirar nuestras manos. Vamos a dejar que Dios haga lo que haga. Puede doler a veces, sí. Puede doler mucho, muchísimo. Pero saben, Dios al final tiene en mente la eternidad. Tú y yo solo pensamos en el aquí y en el ahora. Si pasas suficiente tiempo de rodillas, es admirable lo estable que podrás hacer. En cuarto lugar, lograr victoria es una experiencia memorable. David le dice luego a Saúl en el verso 37, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Con cuánta frecuencia, enfrentándonos nuestros gigantes, olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Recordamos nuestras derrotas, olvidamos las victorias. La mayoría de nosotros tiene una facilidad tremenda para recordar los fracasos, los últimos fracasos que tuvo. Pero nos veremos en apuro si se trata de recordar las victorias que Dios hizo en nuestro pasado. Pero así no ocurría con David. Él recordaba. Aquí es como si dijera, ¿sabe, Saúl, por qué puedo enfrentarme a Goliat? Porque el mismo Dios que me dio el poder para matar el león y el oso me dará también poder para matar a este gigante. Sé honesto y mira atrás con humildad y di, bueno, Dios estuvo allí. ¿Sí o no? ¿Viste su mano? ¿Fuiste testigo de su poder? ¿Recuerdas los osos, los leones, aquellos Goliat, los recuerdas? Él puede volver a hacerlo. Es más, Él ha prometido hacerlo. Nos dice la Biblia lo que hizo David después que venció al gigante. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dice la palabra que lo venció. Y también dice el verso 54, y tomó David la espada del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. La cabeza, trajo la cabeza del filisteo. Trajo la cabeza a Jerusalén. Después de haber usado su propia espada para cortársela, arrastró la inmensa lanza y la pesada espada a su tienda, a las colinas de Judea. ¿Por qué creen que hizo esto? Miren, hermanos, como un recordatorio de lo que Dios había hecho, junto con la cabeza del león y las garras del oso. Me pregunto si David guardó esos trofeos para toda su vida. ¿Quién sabe? Cada vez que mirara aquellos objetos, él podía recordar lo que Dios había hecho, no lo que él hizo. Qué importante es que nosotros levantemos también monumentos, pequeños recordatorios que nos ayuden a mantener la esperanza en el presente cuando nos parezca que todo está acabado. Recordar lo que él hizo en el pasado, mirarlo con gratitud y decir, Señor, yo sé que tú puedes volver a hacerlo. Hermano, permítame decirle, si usted llegó hasta el día de hoy, ha sido por la gracia divina. Amén. Y no hay garantía de cuánto más iremos, si no es también por su gracia. Mire atrás a lo largo de este año y recuerde las batallas que ha ganado. No las ganó usted, las ganó el Señor. No olvide lo que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo a que levantara grandes montones de piedra como recuerdo de sus diversas victorias a favor de ellos. Esos monumentos tenían que estar allí
para que todo el mundo los viera y los recordara. Cuando la fe de ellos flaqueara, allí estaba. Mi pregunta es, ¿cuál es tu gigante hoy? Una circunstancia, quizás tenga que ver con tu trabajo. Tal vez es un rostro, un nombre, o una demanda legal al estar desempleado, una tragedia, o tal vez es tu esposo o tu esposa. Quizás un temor que anda dando vuelta alrededor de tu vida, que te consume, que está tratando de opacar tu fe. Y Dios nos mira con un corazón compasivo y nos dice esto: lo único que te pido es 5 piedras lisas y una onda de fe. Eso es suficiente. No tienes que ponerte la armadura de nadie, solo confía en mí. Yo te dejaré solo con tu fe y entonces lograrás una gran victoria, porque la gloria es mía. Confía en mí. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Recuerda que la batalla es del Señor. Él solo puede dar la victoria. David pudo actuar como actuó porque estaba seguro de que Dios estaba con él. Y se movió en fe y desafió al gigante y lo venció porque Dios estaba con él. ¿Está Dios contigo? Voy a cambiar ahora la pregunta. ¿Estás tú con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Mantienes esa relación? ¿Estás dispuesto con humildad a someter tu espíritu, a doblegar tu espíritu, tus actitudes carnales, ponerlas en las manos del Dios soberano para que Él pueda obrar poderosamente? No hay situación imposible que Dios no pueda enfrentar y resolver. No hay desafío que Dios no pueda vencer. No pienses que tu problema es el único y el más grande. Recuerda que Dios se especializa en lo imposible. Y tú que estás aquí en esta tarde y que aún no conoces a Jesús como tu Salvador, estás haciendo el viaje de la vida solo. Qué triste es. Porque muchos andan por este desierto y andan solos, separados del Dios vivo. Puedes hoy tener una relación con Él. Si te arrepientes de tus pecados, si aceptas al Hijo de Dios que murió en tu lugar, Él promete acompañarte a lo largo del viaje. No te asegura que el viaje va a ser fácil y cómodo. Dice que la puerta es estrecha y angosto es el camino. Pero lo extraordinario de ese camino es que Él va con nosotros. Las otras puertas son anchas y los otros caminos cómodos, pero es un viaje solitario. Y la vida es dura. Cuando lleguen esos momentos de turbulencia, ¿qué vas a hacer? Si no lo has hecho ahora, habla con Dios y pídele que perdone tus pecados. Recibe a Jesucristo como tu Salvador ahora. Este es el momento. Y con Él y solo con Él podrás enfrentar cualquier gigante. Que el Señor los bendiga. Amén.